Hola, bienvenidos Ministerio Cristiano Logos Perú. Agradece tu presencia en este día al curso que estaremos dando hoy día, continuando con la licenciada Nidia. Es un curso sobre ofrendas y mayordomía, un estudio panorámico del Antiguo y Nuevo Testamento de limosnas y diezmos. El día de hoy estamos continuando con el tema generosidad y mayordomía en la construcción del tabernáculo. Amados alumnos, recordarles que el objetivo principal de este curso es que al finalizar el estudio nosotros podamos identificar los principios bíblicos que guiaron la generosidad y mayordomía bíblica y así podamos exponer con claridad su postura teológica y a la vez aflorar prácticas en iglesias antibíblicas. Una vez más, bienvenidos a este curso. Vamos a tener un tiempo de oración antes de dar inicio a esta segunda sesión. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de poder estar aquí, Señor, por medio de esta comunicación en la cual tú has provisto, Señor, para estar unidos de diferentes naciones, de diferentes culturas, Señor, pero tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo aquí glorificándose a través de esta enseñanza. Señor, pedimos que tú estés dirigiendo este tiempo, de principio a fin, Señor. Señor, exponemos y entregamos todo de nosotros, Señor. Cada vida de cada siervo, sierva tuya, Señor, de los que estamos aquí en esta sala de Zoom y de los que han de añadirse, Señor, en el transcurso del tiempo. Bendito Dios, pedimos que tú nos estés enseñando, Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos que aprender para poder llevarlo a la práctica, Señor, y alabarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este momento, una vez más, para nosotros es un privilegio tener a la misionera Nidia. Como digo, bíblicamente para nosotros es un regalo, es un don de Dios, porque la Biblia lo dice así, es un don, es un regalo de Dios para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ella es licenciada en teología, terminó en el Seminario Teológico Río Grande, pero no solamente ella ha estudiado teología, sino también ella ha trabajado muchos años en Wycliffe, donde se traduce la Biblia, y ha ejercido varios cargos dentro de Alianza Global de Wycliffe, ¿no? Ha sido directora de recursos humanos, ha sido subdirectora en el área de las Américas desde el 2012, como directora en las áreas de América, así que es una gran mujer, una gran sierva del Señor. Así que con mucho agrado damos la bienvenida una vez más a la misionera Nidia y le damos el pase para la exposición del tema. Muchas gracias, hermano César y todo el equipo de Ministerios Logo. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir estas enseñanzas. Así como ha comentado el hermano César, espero que tengan su PDF. Si lo imprimieron o lo tienen ahí a la mano, vamos a estar usando el estudio y vamos a estar usando nuestras Biblias también, como hicimos la semana pasada. Antes de compartir pantalla, quisiera que reflexionáramos y recordáramos lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16. Es un pasaje muy conocido y creo que lo conocemos hasta de memoria. Pero me gusta comenzar con este pasaje sobre todo cuando estudiamos el Antiguo Testamento, porque en mi experiencia he visto que cuando hablamos del tema de finanzas, generosidad, mayordomía, muchas veces solamente utilizamos y citamos el Nuevo Testamento. Pero como vamos a ver, el Antiguo Testamento nos va a dar muchas enseñanzas y muchos principios. Y Pablo le recordaba a Timoteo que recordara la importancia que tienen todas las escrituras. Y vamos a repasar nuevamente ese pasaje, si ya lo tienen abierto en sus Biblias. Segunda carta de San Pablo a Timoteo. Amén. Capítulo 3, versículo 16.
dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que ponga su nombre, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios ha dado el don de la enseñanza para que usted, como cuerpo de Cristo, crezca, para que yo crezca. Y si en esta tarde estamos ejerciendo el don de la enseñanza, es para ustedes, para que ustedes tomen con seriedad esta enseñanza. Y desde ahorita, si no se han preguntado, ¿cuál es esa buena obra que Dios ha preparado para mí como escogido de Dios? Porque lo anterior, lo que la palabra de Dios va a hacer es enseñar, nos va a redarguir. Redarguir quiere decir, nos va a hacer recapacitar en dónde estamos errando, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia. Y todo esto para que usted y yo seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Ustedes están cada uno en lugares donde Dios quiere que estén, para que ustedes sean luz, que ustedes lleven esta enseñanza y traigan también instrucción a la iglesia, para que ustedes estén mejor preparados para toda buena obra. Tenemos casi 1 hora y media de enseñanza y vamos a confiar que al final de esta enseñanza ustedes van a estar mejor preparados, estaremos mejor preparados para esta obra que Dios tiene preparada para nosotros. Ahora sí voy a compartir pantalla. Estamos comenzando con la semana número 2 y vamos a estar estudiando la primera historia que nos dice la palabra de Dios, en donde encontramos una ofrenda generosa. Antes vamos a hacer un repaso de lo que aprendimos la semana anterior. Yo les voy a hacer algunas preguntas como para refrescar nuestra memoria. ¿Quién podría responder? Cuando entramos a estas historias, hay 3 preguntas que nos vamos a hacer. Hay 3 preguntas. La primera es, ¿cómo surge la generosidad? La segunda es, ¿cuál es el ambiente espiritual en donde se dan las ofrendas? ¿Y quién puede decir cuál es la tercera? Está en la introducción en sus estudios. Adelante. La tercera es la reconstrucción del templo, ¿verdad? Ajá. Esa es la tercera historia. Así es. Bien. Les voy a dar una pista en la página número 7. Bien. Primero es, ¿cuál es el ambiente espiritual en el cual surge la generosidad? ¿Cómo surge la generosidad? Nos preguntamos, ¿cómo es el ambiente espiritual?
Y aquí vamos a ir hilvanando la aplicación al 2023, porque esta historia sucedió hace más de 3000 años. Y nos queremos preguntar, ¿y cómo hago esta aplicación de lo que voy a aprender en Éxodo para el 2023? Muchos de nosotros estamos en ministerios en donde hemos necesitado el recurso financiero, el apoyo financiero, y somos líderes de algún ministerio, de alguna iglesia. Y sin duda todos hemos visto la importancia que tienen las ofrendas. Pero nos vamos a preguntar, ¿cómo está el ambiente espiritual? ¿Cómo es el ambiente o cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está la vida espiritual de la iglesia? ¿Estamos en santidad o hay pecado en mi vida, en la de mi equipo, en la iglesia? Y en esta historia nos vamos a preguntar también cómo es el ambiente espiritual. La segunda pregunta que nos vamos a hacer cuando estudiamos esta historia es, ¿cuáles son las características que ejerce el liderazgo en la mayordomía? En este caso, Moisés es el protagonista. Bueno, Dios es el protagonista hablándole a Moisés, pero Moisés es la figura humana que está atento a lo que Dios le dice. Por lo tanto, Moisés va a darnos un ejemplo de cómo él administró y cómo también desarrolló una administración, hizo la invitación a traer una ofrenda, y Moisés se va a volver nuestro personaje clave para que él nos pueda ayudar a entender cómo seguir su ejemplo. Y la tercera pregunta, ¿ya tienen su estudio? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo se realiza la mayordomía? Exacto. ¿Cómo se ejercita cómo es la administración? ¿Cómo administran esta ofrenda que se recoge? Y vamos nuevamente a dejar que esta historia hable por sí misma y nos arroje principios que deberemos estar ejerciendo en nuestra vida y en nuestro ministerio, iglesia. Lo que estamos nosotros presenciando a veces en la iglesia es que la administración y la mayordomía en muchas ocasiones no se le da la importancia que tiene. Se mira como algo secular. No, es que la administración allá, los administradores de empresas, nosotros no. Los administradores a veces no tienen la capacitación necesaria en contabilidad, en administración, y no hacen bien su trabajo. Y el texto bíblico nos va a dar pasajes bíblicos en donde se ejerce una administración. Y al final de esta clase de hoy vamos a estar mucho más convencidos de que sí o sí tenemos que ejercer una administración bíblica de los recursos que Dios nos da tanto a nosotros individualmente como a nuestros ministerios. Muy bien. Voy a hacerles otra pregunta. Hay 4 verdades centrales que hemos identificado en este estudio. ¿Quién puede nombrar una de las verdades? Dios es el dueño de todo. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios es el dueño de todo. Ajá, se escuchó un poco entrecortado, pero parece que habló con certeza. Si lo podría repetir, por favor. Una de ellas es que Dios es el dueño de todo. Ajá, muy bien. ¿Cuál es la otra gran verdad? Otra es que Dios nos ha dado todos los recursos y nos invita a traer una ofrenda generosa. Muy bien.
Buenas noches. La tercera es la administración se hace con responsabilidad. Ajá, esa es la última. Ujú. La primera Falta es la una. presencia Perdón, la de Dios. cuarta, la La cuarta, la presencia cuarta. de Dios. Dios desea estar. Dios es el dueño de todo y es el que sustenta. Son verdades centrales del estudio. Muy bien. Muy bien, parece que sí tienen sus estudios, sus notas, así es que excelente. Vamos a seguir adelante con el ejercicio final, el trabajo final, que espero que cada uno de ustedes haga, aunque sea oyente, es desarrollar su postura teológica. Y quisiera que desde esta clase y desde la anterior ya vayan anotando todas las citas bíblicas. La pregunta que ustedes se van a hacer es, ¿qué es lo que he aprendido sobre la mayordomía y sobre la generosidad? Y lo que he aprendido, todos los aprendizajes que ustedes vayan haciendo, tomando, póngale la cita bíblica, porque esa va a ser la base sobre la cual ustedes van a construir el conocimiento. Y entonces, hoy vamos a ver muchos pasajes, vayan anotando todos que van aprendiendo y después, y este aprendizaje, ¿cómo lo voy a practicar? Y eso es un ejercicio sencillo de una postura teológica. Primero, ¿qué aprendí? Y después, una vez que ya tenemos una lista, ¿verdad?, completa del aprendizaje y cómo lo voy a practicar y cómo lo voy a ejercer. Esa es una postura teológica. Hablábamos del peligro de no tener una postura teológica. Al no tener una postura teológica, yo podría estar creyendo lo que alguien me dice porque suena a verdad, una media verdad. Y otro peligro es a no saber actuar. Hemos sabido de pastores que no hablan del tema de finanzas, una porque no quieren ser confundidos con los de la falsa teología de prosperidad, pero la otra es porque no han tenido un fundamento teológico que les dé la certeza y la confianza de hablar lo que la palabra de Dios dice. Y ustedes van a ver que en estas semanas que estamos tomando este estudio, vamos a ver que efectivamente desde el Antiguo al Nuevo Testamento la palabra de Dios habla mucho sobre el dinero y no tenemos por qué no hablar del dinero, ¿verdad? Pero esperamos poner un fundamento teológico más fuerte en la vida de la Iglesia de América Latina. Voy a mostrarles un ejemplo de una postura teológica que realizó un ministerio luego de que tomó este seminario, y voy a pedir si alguien me ayuda a leer la postura teológica en voz alta. Si abre su micrófono, voy a compartir y vamos a ir leyendo. ¿Alguien se ofrece, por favor? Sí, declaración teológica de letra Paraguay. Mayordomía, generosidad, administración de recursos para la misión. Como agencia misionera que cumple con la gran comisión entregada por nuestro Señor Jesús en Mateo 20, 28 del 18 al 20. Estamos conscientes que Dios Padre nos guía a llevar a cabo esta gran comisión a través de la traducción de la Biblia. Por lo tanto, el objetivo de este documento es declarar nuestra postura teológica respecto a la mayordomía y generosidad concerniente a nuestra misión. Por lo tanto, como letra Paraguay, afirmamos que, punto 1, creemos que en la voluntad de Dios está que cada pueblo tenga su palabra en el idioma del corazón. Colocar base teológica. Esta postura misiológica viene de un tiempo de reflexión con Dios a través de las Escrituras.
tal y como Moisés pasó tiempo con él antes de que pidiera las ofrendas al pueblo. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 24, versículo 18. Punto 2. Creemos que todas las cosas creadas pertenecen únicamente a Dios, Romanos 11:36, y que Él, en su soberanía, decidió colocar al ser humano como administrador de la creación, Salmos capítulo 8, versículo 6. Punto 3. Creemos que la misión fue entregada a toda la iglesia de Cristo, entendiendo que en el corazón de Dios está pedir las ofrendas y el sostén para esta misión a través de la generosidad de la iglesia, tal y como lo hizo con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 25, versículo 1. Punto 4. Creemos que las personas que recaudan, administran y utilizan estos recursos deben ser: A. Sin avaricia, Hebreos 13, 5 a 6. B. Diligentes, velando y guardando su trabajo, Esdras capítulo 7, versículos 17 al 18, 21, 23, 25, 26 y capítulo 8 y 29 de Esdras. Punto C. Honestos, fieles e idóneos para entrenar a otros, según de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Punto D. Elegidos por su sabiduría y habilidad en la materia, Éxodo 36, del 1 al 4. Punto E, ejemplo de generosidad, Primera de Crónicas 29. Punto F, humildes y viviendo en el temor del Señor, Proverbios 22:4. Punto G, entregados a la oración y al estudio de la palabra de Dios, Esdras capítulos 7, 6 y 10. Creemos que debe haber una administración transparente y honesta de estos recursos a través de todas las herramientas de control y auditoría dispuesta por las leyes gubernamentales y eclesiásticas. Esdras capítulo 8, versículo 24 al 34. Punto 6. Creemos que todas las ofrendas recibidas para que esta misión se realice tienen el mismo valor delante de Dios. Lucas 21 del 1 al 4, Marcos capítulo 12 del 41 al 44. ¿Quién mira el corazón? 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, y la generosidad de cada ofrendante, porque Dios ama al que ofrenda alegremente. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. La mayordomía y la generosidad son conceptos importantes dentro de la misión de Dios, que deben ser validados a través del estudio exhaustivo de la palabra de Dios. Con esta declaración teológica, Letra Paraguay afirma que es un instrumento dentro de este plan misiológico, preparado para la iglesia. Pero el verdadero autor y ejecutor de la misión es Dios mismo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Muchísimas gracias, hermano Alex. Bueno, como pueden ver, es un trabajo excelente y muy poderoso. Esta declaración la usa el ministerio para orientación a su nuevo personal y también con sus iglesias, de que ellos practican la transparencia y la administración, pero que también necesitan de las ofrendas generosas de la iglesia. Y ellos desarrollaron y trabajaron esta postura teológica, como les decía, luego de haber participado de un seminario como este, ¿verdad? Así es que espero que este ejemplo les haya dado inspiración para que ustedes empiecen también a pensar cómo van a ir organizando y presentando su postura teológica. Esta es una postura de una página, ellos lo pusieron, yo lo tuve que poner en 2 porque no me cabía, pero como pueden ver, tiene muchos elementos y cada elemento, cada declaración tiene una o más citas bíblicas, ¿verdad? Ellos incluyeron citas inclusive de otros pasajes que hablaba el Nuevo Testamento, así es que quedó muy bien. Así es que espero nuevamente que les haya inspirado
Y al final, cuando tengamos la sección de preguntas, vayan anotando sus preguntas para ver qué preguntas tienen en cuanto a orientación sobre su postura teológica. Muy bien, vamos a entrar a la lección, a la historia de hoy de Éxodo, y nuevamente recordamos que entramos a la historia y tenemos algunas preguntas en mente. ¿Y cómo se dio esta generosidad? ¿Cómo es el ambiente espiritual? ¿Cómo ejerce el liderazgo, la administración Moisés y otros? Y cómo Moisés también desarrolla un equipo, una administración que le va a ayudar a manejar y a usar las ofrendas para su destino. Nuevamente, como hemos visto ya en el sílabo, tengamos lista nuestra Biblia y espero que todos hayan podido leer la historia al menos una vez, si no todo Éxodo, al menos del 19 al 40. Vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico. Cuando entramos a estas historias hay que leerlas pausadamente. Hay que nosotros imaginar inclusive que estamos viviendo en ese momento y yo así lo hice, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar estas historias, yo me transporté a ese momento en Éxodo y recordaba pues el hecho de que ellos estaban saliendo de un periodo de esclavitud en Egipto. Ahora, recordemos este momento en donde ellos están saliendo de Egipto y vamos a ver que Egipto es símbolo del mundo, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos va a esclarecer que Egipto siempre va a ser un símbolo de lo que es anti-Dios, lo que va en contra de Dios. El imperio egipcio se ha calculado que tuvo hasta 1400 deidades. Tenían el dios del agua, el dios del sol, el dios del árbol, el dios de la rana, el dios de la vaca, el dios de todo. Era una cultura, un imperio, una civilización politeísta. Tenía muchos, muchos dioses. Y tomen en cuenta, si ustedes quieren anotar en sus notas, papiro de Ipuwer. El papiro de Ipuwer es una fuente muy importante porque tiene relato de las plagas, pero es desde la perspectiva egipcia. Es un documento muy antiguo, es histórico, pero es desde la perspectiva de un egipcio, ¿verdad? Los egipcios tenían sus historiadores también. Y he puesto, si ustedes buscan en Google, van a encontrar algunos sitios web. Es la traducción de esta fuente histórica, se hizo a principios de 1900 más o menos. Entonces, es una fuente histórica que comprueba y asevera también la similitud que hay con lo que dice el texto bíblico, y puse aquí algunos ejemplos de lo que este papiro comenta sobre las plagas. Por ejemplo, en el papiro de Ipuwer, en el 2.6, dice: la plaga está en todo el territorio, sangre en todas partes. Y es lo que leemos en Éxodo 7:21. También el papiro menciona no sé si es renglón, pero acá está enumerado como el 2.10, el río es sangre. Y en Éxodo 7:20 dice: todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. También el papiro muestra la situación de la nación. La gente está sedienta en busca de agua, dice el papiro. Y
en Éxodo, estoy tratando de un momentito. Ay, perdón. Es que estoy aquí con la tecnología. Bueno, en fin, quería introducirles a este importante papiro, ¿verdad? Que habla sobre las plagas. Está bastante extenso, no nos daría tiempo de leerlo, pero también habla de la salida. No dice de los israelitas, pero se refiere a unos nómadas, ¿verdad? Utilizan otros términos, pero bueno, en fin, esto es para que ustedes puedan enriquecer sus fuentes y puedan usarlo como comprobante, ¿verdad?, de lo que el texto bíblico nos está diciendo. Claro, las plagas sucedieron antes de que sucediera la ofrenda, pero estamos viendo el contexto histórico. Israel sale de Egipto, y nos vamos a transportar ahora a Éxodo 19. Es ahí donde estamos, Israel ya está en el Sinaí. Éxodo 19:1 dice, en el mes tercero de la salida de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Algo que queremos notar acá es que es el mes tercero de la salida de los hijos de Israel. Ahora, si es el mes tercero, ¿cuál es el mes primero? Si Éxodo nos está diciendo, el mes primero nos está diciendo que se empieza a contar a partir de la salida de los israelitas de Egipto, que es en la noche de la Pascua. Y vamos a Éxodo 12, 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer? Éxodo 1 y 2. ¿Y pueden abrir sus micrófonos? No quiero que se duerman si yo solo hablo todo el tiempo. Éxodo 1 y 2 dice, ¿no? Sí. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. No, ese Perdón, no es. hermano, ¿está en Éxodo? El mismo Éxodo 12, versículos 1 y 2, ¿verdad? Leo, Dos. hermana. Sí. Puedo leer. Dice, capítulo 12. Habló 12. Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Muy bien. Amén, amén. Disculpe, Entonces, esto es muy importante porque la Pascua es el evento más importante en la Biblia. En la Pascua, Cristo muere en la Pascua. Y aquí en esta historia empieza a contar el calendario de la nación de Israel. Ha nacido la nación, ha nacido el pueblo escogido, que era un símbolo de lo que se iba a revelar en el Nuevo Testamento, que la salvación iba a llegar a todos, a los gentiles. Pero aquí el pueblo escogido está celebrando su primer año y están en el mes 3 del primer año. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El capítulo 19 es uno de los capítulos más importantes en la Biblia porque Dios ha llevado a Israel al desierto para establecer un pacto con ellos. Y el pacto va a consistir en la fidelidad mutua de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. Dice,
Habían salido de Refidim, llegaron al desierto. 3, Moisés subió a Dios, ¿verdad? Moisés ha subido y Jehová lo llama desde el monte. Y Dios va a empezar a comunicarle a Moisés y Moisés solamente va a recibir palabra de Dios. Y Dios le dice, así les vas a decir a la casa de Jacob, ustedes vieron lo que hice a los egipcios. ¿Y qué hizo? Bueno, las plagas. Y cómo yo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Esto lo tenemos que leer con bastante reflexión para entender lo que está sucediendo acá. Dios nuevamente ha salvado a Israel y está en el desierto, pero Dios se va a revelar como el Dios que salva a Israel, pero el Dios que también atrae a Israel hacia él. Cuando damos este seminario, me gusta mucho reflexionar con todos. Aquí a veces la tecnología no nos permite, pero hago el ejemplo de lo que entendiendo el corazón de Dios. Primero es Israel, mira, yo te salvé. Y era un hecho extraordinario todo lo que había sucedido, las plagas, el mar se había abierto, o sea, no nos da tiempo de recordar todo eso que Dios ha hecho y cómo ha salvado a Israel, pero Dios está haciéndole recordar a Israel que lo ha salvado. Y aquí la importancia de que nosotros tenemos que recordar diariamente lo que Dios ha hecho por nosotros, la salvación que ha hecho por nosotros. Pero lo hermoso de este pasaje es que Dios salva, pero después Dios atrae a Israel hacia Él mismo. Y me gusta mucho reforzar esto, porque esto me habla de la naturaleza amorosa y cariñosa de Dios. ¿Qué es lo que sentimos cuando alguien nos da un abrazo? ¿Qué sentimos? Afecto, cariño, seguridad, paz, tranquilidad. Dentro de ese abrazo no pasa nada, o sea, me siento seguro. Y Dios está diciendo, mira Israel, yo te salvé y aquí te tengo, ¿verdad? Te he atraído a mí. Y dice, te he traído a mí y te tomé sobre alas de águila y te he traído a mí. Ahora Israel, Dios primero muestra la salvación y ahora le dice, ahora pues Israel, da oído a mi voz y guardarás mi pacto, porque vas a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos y mía es toda la tierra. Está Dios poniendo los fundamentos de esta relación y le está diciendo que Israel va a ser su especial tesoro y nosotros ahora como iglesia del Nuevo Testamento sabemos que somos su especial tesoro, pero también tenemos que obedecer a Dios y Dios ahí es donde establece también su señorío, el dueño de todo, mía es toda la tierra. Y ahí el pasaje de versículo 6, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Sacerdocio y gente santa. Sacerdocio unido a la santidad. Y qué tan importante es recordarnos a nosotros que somos sacerdotes, pero debemos de ser un pueblo santo. Moisés llamó a los ancianos del pueblo y les expuso, y en el 8 está la confirmación del pacto. Y todo el pueblo respondió y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Este pacto
que se está estableciendo entre Dios y el hombre se va a mencionar en el Nuevo Testamento, más de 33 veces. Es un pacto muy importante. En el Nuevo Testamento se le va a llamar el Nuevo Pacto, pero la constante aquí es este pacto que Dios ha hecho con el hombre y que está haciendo con nosotros también. Nada ha cambiado. Seguimos siendo ese especial tesoro, pero también debemos de seguir siendo una nación santa. Eso es un breve relato de lo que está sucediendo en el Sinaí. Y Moisés va a permanecer ahí con Dios 40 días y 40 noches, donde Dios le va a estar dando los 10 mandamientos. Pero ahora quisiera que nos fuéramos al 25:1. Al 25:1. ¿Qué es lo que vamos a ver en 25:1? Vamos a ver, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Y en el versículo 24:18 vemos, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. En el original no hay división de versículos y capítulos, entonces se lee todo corrido. 40 días y 40 noches. Después de este tiempo, Dios habla a Moisés y le dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, vas a tomar mi ofrenda. Y le dice qué tipo de ofrenda, oro, plata, azul, etc. Y en el 8 le explica para qué va a hacer esta ofrenda. Y esta ofrenda va a ser, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Muy bien, vamos a explicar un poco lo que está sucediendo acá. La primera es la invitación que Dios hace a traer una ofrenda. ¿Quién está pidiendo que se traiga la invitación? ¿Es Dios o es Moisés? Es Dios. Moisés recibe las instrucciones. Di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. Y el único requisito es que sea una ofrenda voluntaria. Muy bien. Cuando nos ponemos a pensar lo que está sucediendo acá, nos podemos preguntar, ¿y por qué Dios, el dueño de todo, está preguntando, está pidiendo que se traiga una ofrenda? Si todo es de Él. Si todo es de Él. He hecho la pregunta, Dios dueño de todo, el oro, de la plata, que no necesita nada, ¿por qué estará pidiendo una ofrenda? Y acostumbro a hacer nuevamente cuando es un estudio en vivo, pero voy a hacerles a ustedes también la pregunta. Recuerden ustedes a una persona que sea muy rica, que tenga mucho dinero, ¿verdad? Y si esa persona llegara y les pidiera que ustedes pudieran dar un aporte, ¿qué sentirían? ¿Qué pensarían? Me imagino que ustedes pensarían ¿y por qué esta persona rica está pidiendo una ofrenda? Ya tiene suficiente. Pues algo está sucediendo aquí. Dios, el dueño de todo, le está diciendo a Moisés, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda, pero que sea una ofrenda voluntaria. Podríamos pensar, interpretar varias cosas, pero mi interpretación favorita es que sea una ofrenda voluntaria para ver qué tan agradecido estaba Israel por esta salvación, por esto que Dios había hecho por ellos. Es una prueba para ver,
porque la única condición era que la dieran voluntariamente. Y por eso recalqué todo lo que Dios había hecho por Israel, la salvación, el deseo de cuidar a Israel, de protegerlo. Y ahora Dios dice, diles que traigan una ofrenda, que la den de voluntad, para que me construyan un lugar porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Y ahí vemos en el versículo 8 el propósito de la ofrenda. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Nuevamente vemos la naturaleza amorosa de Dios de querer estar en medio del campamento. No era como los dioses egipcios distantes que exigían, no, este Dios es diferente, este Dios salva, este Dios protege, y este Dios quiere estar ahí donde está Israel, en medio del campamento. Pero este pasaje es también un pasaje misionológico, porque comentábamos en la introducción que el deseo de Dios de habitar con nosotros sigue siendo el mismo. Y es por eso que hacemos misión, es por eso que compartimos con otros el Evangelio, es por eso que enviamos a misioneros para que Dios pueda habitar en sus vidas. Aquí estamos en el Antiguo Testamento, aquí el sacrificio perfecto no se había hecho, el sacrificio de Jesucristo. Moisés no entendía bien lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento y Dios necesita un lugar simbólico para que su presencia esté y este lugar simbólico donde Él iba a habitar, que Dios habita en todos lugares, en todos los lugares, pero era algo simbólico, este santuario, que iba a simbolizar la presencia, bueno, iba a tener la presencia de Dios en medio del campamento. Pero quiero que vean la conexión. La ofrenda era para preparar la morada de Dios. Y quiero que recordemos que somos la iglesia del Nuevo Testamento. Dios sigue haciendo la invitación de que Israel, nosotros, traigamos una ofrenda voluntaria para que la presencia de Dios pueda estar en medio de nosotros. Y como iglesia del Nuevo Testamento, sabemos que ya no hay necesidad de templos porque Dios mora en nosotros. Y entonces quiero que vayan conectando la importancia de las ofrendas voluntarias para que Dios pueda morar en las personas. Esas son las actividades. Cuando alguien viene y algún misionero sale, se hace la labor de traducción de la Biblia, se hace la labor de evangelismo, se hace la labor de discipulado. Todo eso requiere una ofrenda, todo eso requiere apoyo económico, pero el fin es para que Dios pueda habitar en las personas. Si ese no es el fin, entonces no estamos haciendo bien la misión. El fin es que Dios quiere habitar en medio de nosotros, en nuestra vida. Entonces, aquí está la invitación en el capítulo 25. Del 25 al 32, fíjense cuántos capítulos son. Moisés va a recibir instrucciones de Dios de cómo va a utilizar esta ofrenda, qué es lo que va a hacer en el diseño del tabernáculo. También quiero que noten, podemos ir al 30 del 11 al 16. ¿Alguien tiene ahí Éxodo 30 del 11 al 16? Lo leo. Sí. 30 del 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo,
conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestra persona. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás por el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestra persona. Muchas gracias. Vamos a ver más adelante cuando veamos la ofrenda que se va a mencionar que trajeron los hijos de Israel, los que eran mayor a 21 años, a 20 años, perdón, todo el varón de 20 años tenía que traer esta ofrenda. Era la única ofrenda obligatoria, pero era un símbolo para recordarle a cada joven de 20 años, una vez que cumplía 20 años, lo que Dios había hecho por ellos. Lo que Dios había hecho por ellos. Y me gusta mucho enfatizar esto, que Dios estaba, o no quería que ellos olvidaran lo que Dios había hecho por ellos. Y quiero leer un estudio de lo que simboliza este dinero de rescate. Se llama el dinero de la expiación. El dinero de la expiación. Dice, la suma que se debía dar era medio ciclo de plata. Y de hecho, voy a mostrarles la moneda. Esta es la moneda, un ejemplo de un ciclo, ¿verdad? Que se menciona acá en Éxodo. Un ciclo pesaba más o menos entre 9 a 17 gramos. 9 a 17 gramos. Entonces no era una cantidad muy grande, pero se tenía que dar. Dice, la suma que se debía dar era de medio ciclo según el ciclo del santuario, es decir, 10 geras. 10 es el número de la responsabilidad para con Dios y por consiguiente la lección es que la responsabilidad del hombre para con Dios como pecador debe de ser cumplida. Otra cosa que requiere atención es que Dios especificaba que fuera todo hombre, rico o pobre, tenía que dar exactamente la misma cantidad, ¿sí? Dice, cuando se plantea la cuestión del pecado, no hay diferencia entre hombre y hombre a la vista de Dios. Dios había dicho, el rico no paga más y el pobre no paga menos. Todo joven de 20 años para arriba daba la misma cantidad, porque todos debían un rescate por sus almas. Y me gusta pensar cómo esta costumbre hacía recordar lo que Dios había hecho por ellos. Y también otra cosa importante, que este ciclo que se daba se designaba para el servicio del tabernáculo. Era para usos sagrados. Y ahorita vamos a ver cuánto se recolecta de esta cantidad. Pero bueno, recuerden que Moisés está arriba en Sinaí, Dios le está dando instrucciones. Y ahora vamos al 32:7. ¿Qué sucede en el 32:7? Dice, ¿recuerdan dónde está Moisés? Está arriba en el Sinaí. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque mi pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Anda, ve,
le dice Dios a Moisés. Entonces, vamos a recordar qué le había dicho Dios en Éxodo 25. Di a los hijos de Israel que traigan para mí una ofrenda. Entonces, Moisés tiene la instrucción de bajar de Sinaí y hacer la invitación. Pero ahora Moisés tiene un dilema. Él va a bajar de Sinaí y va a bajar al pueblo. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber pecado. Va a haber un becerro de oro. Entonces Moisés no puede hacer la invitación a traer una ofrenda. Y aquí Moisés nos está dando un ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos apresurado a pedir una ofrenda justificando que es para Dios, pero hay pecado en nuestra vida o hay pecado en el ministerio? Lo que Moisés nos va a enseñar es que él no va a hacer la invitación, porque primero él tiene que lidiar con este pecado, con este becerro que se está construyendo, que se ha construido. Y ese relato lo tenemos en Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras manos, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. De hecho, aquí podemos ver una ofrenda. Y podríamos inclusive decir que fue la primera ofrenda, pero fue una ofrenda incorrecta. Él las tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo con ellos un becerro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y preguntó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Hicieron un culto. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esa es una historia muy triste porque vemos a una Israel que ha roto el pacto con Dios. Hace rato les mostraba este becerro que está acá, era el becerro Apis, es una deidad egipcia y seguramente cuando ellos eran esclavos construían becerros de oro para los amos egipcios, por eso tenían tanta facilidad para hacer un becerro, pero el toro Apis, como el que está aquí, ve que lo están venerando. Era el símbolo de la fortaleza, ¿verdad? Y por eso han construido un becerro un toro, porque se sentían desprotegidos. Y al hacer el becerro de oro querían fortaleza, querían seguridad. Y es por eso que construyen un becerro de oro. Pero lo que podemos ver acá es que Israel estaba influenciado por la cultura egipcia. Qué tan fácil se olvidaron de Dios y construyeron sus becerros, porque tenían 400 años en Egipto. Y qué tan rápido hicieron este becerro de oro. Y lo que esta historia nos muestra es de que, bueno, Israel rompe el pacto, pero lo interesante es que recogen una ofrenda, pero la ofrenda se utiliza incorrectamente. Pero ven cómo hasta hicieron un culto. Y la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿estaremos nosotros teniendo cultos y becerros en nuestra
en nuestros cultos, en nuestra manera de hacer las cosas en la iglesia, designando el oro y cosas que Dios nos ha dado para cosas incorrectas, y estamos cegados. Han perdido la santidad, han olvidado que Dios había pedido que fueran gente santa, que Él iba a ser su Dios. Se han dejado, pues tienen temor, ya no está líder, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y este pecado va a costar la vida de 3,000 hombres, de 3,000 hombres, según Éxodo 32. ¿Alguien lo tiene? 32:28. Sí, Adelante. los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Como 3,000 hombres. Miren qué tan bien iba la historia. En el 25 llegaron a Sinaí, han sido salvados por Dios, y Dios hace el pacto. Ellos dicen, sí, vamos a obedecer a Dios, pero unos días después han olvidado eso. Y miren ahora la tristeza, el pecado, la consecuencia, 3,000 hombres. Y esto sucede antes de que la ofrenda se dé. Y me gusta irme pausadamente aquí, porque muchas veces queremos hablar de la ofrenda, pero no hablamos del pecado que está entre nosotros. Y Moisés nos está dando un ejemplo de cómo él tuvo que lidiar con el pecado. No era algo agradable ver a 3,000 personas muertas pagando por el pecado, pero confío que ustedes leyeron los pasajes, pero cuando yo leía la historia me inspiraba mucho el ejemplo de Moisés, porque Moisés, una persona considerada con más mansedumbre que cualquier otro hombre, símbolo de Jesús, quien intercede a Dios por Israel, porque Dios ha dicho, este pueblo es un pueblo de dura cerviz, los voy a destruir. Y Moisés se interpone y le dice, pero para eso los sacaste de Egipto, para destruirlos en el desierto. Se interpone y hace la función de mediador, y tiene estos diálogos con Dios, ¿verdad? En el capítulo 32. Inclusive dice Moisés en el 32:32, 32:31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Para poder hacer esa oración que hizo Moisés, Moisés tuvo que haber sentido una compasión por Israel. Dios estaba listo para castigar, exterminar a Israel, y Moisés se interpone y le dice, Señor, perdónalos. Y si no los vas a perdonar, bórrame del libro de la vida. Bórrame a mí también. No quiero. Esto nos deja ver que Moisés era una persona sumamente humilde, sumamente compasiva con el pecado, que sabía la seriedad de lo que estaba sucediendo y que intercedió a Dios. Y yo me he preguntado, cuando he visto el pecado en mi vida, en la vida de otros, a veces me enojo y quiero que caiga un rayo y Dios acabe con todos los pecadores. Pero el ejemplo de Moisés me está diciendo que él se interpuso y tuvo compasión. Y esperamos que esta compasión que tuvo Moisés es la que tengamos nosotros. Bien, ahora vámonos al 35.
Bueno, antes del 35, rápidamente mencionar que en el 34, 6 al 7, hay una revelación. En medio del pecado de la nación, hay una revelación de Dios. Y este pasaje de 34, 6 y 7 va a ser el pasaje más citado en la Biblia. ¿Cuál es? Es el pasaje que dice, Dios revela su naturaleza, sus atributos. Bueno, vamos a leerlo, 34, 6 y 7. 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la primera descripción de los atributos de Dios que se encuentran en la Biblia. También es el pasaje que se hace más referencia en todas las Escrituras. Todas las acciones de Dios son una expresión de estos atributos: compasión, gracia, paciencia, amor, leal y fidelidad. Y es en medio del pecado que Dios hace esta revelación. Pero todavía no vemos la ofrenda. Vamos para allá. Éxodo 25, 35. Ahí vemos, 35. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos la invitación de Dios en 25:1? Apenas aquí en 35:4 es que Moisés puede hacer la invitación. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y ahí enumera lo que Dios le había dicho en el 25 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el 35, 20 al 29? Es que vemos que se trae la ofrenda. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver qué tanto se trae de la ofrenda. Por ejemplo, dice: todo varón que su corazón estimuló, lo dio de voluntad. Se menciona nuevamente que la ofrenda se trajo voluntariamente. En el 22 vinieron hombres como mujeres. Y nuevamente se recalca todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes. 23, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí. En el 24, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia lo traía para la obra del servicio. Las mujeres sabias, aquí mujeres, presten atención, las artesanas, las que saben hacer artesanías o manualidades de corazón, hilaban con sus manos y traían todo lo que habían hilado. Y las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabras. 27. Los príncipes eran los líderes. También trajeron piedras de ónice. En el 28 se traen especies. En el 29, de los hijos de Israel, hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, trajeron ofrenda que voluntaria. Y vamos a leer el 30, bueno, ya leímos el 30, 11 al 16, era la ofrenda que habíamos comentado, la que iban a traer los jóvenes mayores de 20 años, la ofrenda de expiación. Por eso lo anoté acá, el 30, 11 al 16, porque esas van a ser las dos fuentes
de la ofrenda. Ahora, en sus estudios, en la página, ¿qué dice acá en la página 25? Pueden ver en sus estudios, he elaborado esta tabla en donde vemos todas las cantidades que se van a mencionar en Éxodo, de lo que se trajo oro, plata, bronce, y pueden ver acá el medio ciclo por cabeza para todos los que fueron censados, y el peso aproximadamente 3,440 kilos de plata de los que fueron censados. Entonces, aquí lo que estoy ofreciendo es el total en kilos. Y cuando hice esta tabla en el 2020, tuve que ir a varias fuentes en internet para ver cuánto costaba el oro, cuánto costaba la plata, cuánto costaba el bronce. Hice una tabulación acá está en dólares, y el gran total aproximadamente 58 millones de dólares de lo que se pudo recoger en esa ofrenda voluntaria y del medio ciclo de los mayores de 20 años. Ahora, para crecimiento de ustedes también vamos a leer dos versiones de la Biblia, porque en la Reina Valera solamente se menciona talentos, se menciona en talentos, pero en la TLA se menciona en gramos o en kilos, ¿verdad? Y pueden ver, por ejemplo, acá es el pasaje de Éxodo 38, 24 al 29. Acá miren, 965 kilos de oro, según la TLA. ¿Y qué dice la palabra Hispanoamérica? Casi una tonelada. Casi una tonelada con 965 kilos. Entonces, esto lo mostramos porque una versión va a dar una cantidad, otra versión va a dar un peso aproximado, como es la palabra Hispanoamérica, ¿verdad? Pero lo que sí es que eran muchos kilos, ¿verdad? Eso sí estamos aprendiendo, que eran muchos kilos, tanto de oro, de plata y de bronce. Acá está en el 26, eran 603,550 personas en total, que ofrendó 5 gramos de plata, según la tasación oficial. Y con esto ellos equivalía a 3,400 kilos de plata. Ahora vamos a ver, no se olviden, 3,400 kilos de plata. ¿Qué dice el estudio? Sí, dice lo mismo, 3,440 kilos de plata. Entonces ustedes pueden ir a diferentes versiones para más o menos darse una idea de lo que está diciendo acá el texto bíblico de Éxodo 38, en donde vemos las cantidades. Ahora, si tenemos las cantidades, es porque tenemos que hacer una inferencia, una deducción lógica. Si ustedes pueden ofrecer una contabilidad, ¿qué dice? Es que hay una administración, es que hay alguien que está contando, ¿verdad? No se puede dar una cantidad y menos de estas cantidades si no hay todo una contabilidad y todo un sistema. Y entonces, esto comprueba que Moisés hizo una labor de obediencia, pero hizo una labor también de administración muy importante, muy importante. Entonces, si nosotros tenemos estas cantidades,
y miren cuánto hace que sucedió esta historia. Había alguien que estaba documentando, había alguien que estaba contando y al tenerlo ya todo dijeron, esto es lo que hay, ¿verdad? Y esto es un ejemplo muy claro de cómo la palabra de Dios desde Éxodo nos va a hablar de la importancia de la mayordomía y de la administración. Vamos a leer 36, 5 y 6. ¿Alguien puede leer Éxodo 36, 5 y 6? Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Muy bien, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y hasta sobraba. Esta es la primera historia que tenemos en la Biblia en donde hay una ofrenda generosa, en donde sobraba, trajeron de más, pero vemos que Moisés, bueno, hablaron a Moisés. Aquí nos está diciendo que había personas que estaban contando, no era Moisés el que estaba contando. Llegaron a decirle a Moisés, Moisés, el pueblo trae mucho más. Y esto nos da la deducción lógica y lo que también podemos ver acá es que había una administración. Moisés, aunque era el líder, él había organizado un equipo y vinieron y le dijeron, están trayendo demasiado. Y entonces él impide que se traiga una ofrenda, que se deje de traer porque ya hay suficiente. Y nuevamente podemos hacer una deducción lógica que para que ellos supieran que ya había suficientes porque habían hecho un cálculo de lo que se iba a necesitar y sabían cuándo ya tenían suficiente. Una de nuestras grandes debilidades como Iglesia de América Latina, como les comentaba al principio, es de que no apreciamos la mayordomía y la administración como una tarea sagrada. Hacemos proyectos, pero no tenemos un plan, lo hacemos, como decimos, muy a la latina, pero el texto bíblico nos está instruyendo a que debemos de tener un plan, debemos de saber cuánto se necesita para que cuando ya lo tengamos, actuemos como Moisés. Hermanos queridos, muchas gracias por sus ofrendas. Hemos podido recolectar lo que habíamos necesitado. Eso se llama transparencia. Y cualquiera que no quiera ser transparente con las cosas de Dios, le invitamos a que lea este pasaje. Moisés impide al pueblo atraer más. Y vamos a ver algo muy importante que también está relacionado a esto en Éxodo, en el nombramiento de los jueces, en Éxodo 18. ¿Qué es lo que está sucediendo acá en Éxodo 18? Es de que Moisés, este es un capítulo antes de cuando estábamos en el Sinaí, es de que Moisés es el hombre orquesta, ¿verdad? Decimos. Él hace todo, él lo está haciendo todo y viene su suegro y le dice, Moisés, no es bueno para tu salud, ni siquiera te has tomado tu té, no has comido. Y dice, escoge tú de entre el pueblo a varones de virtud, dice en el 18:20. Bueno, me gusta el 18:20 porque su suegro le dice, tú vas a seguir enseñando. Es importante la enseñanza, así como los discípulos en Hechos no debían descuidar la enseñanza cuando nombren a diáconos.
Dice, enséñalas tú las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Y en el 21 dice, escoge de entre el pueblo varones de virtud. Y al leer esta lista, hermanos, quisiera que ustedes se preguntaran, cuando nosotros escogemos a las personas que van a estar al frente, ¿cuáles son las características que buscamos que tengan? Y si ustedes no tienen una lista, aquí hay una buena lista que ustedes deberíamos de incorporar cuando vamos a elegir a personas que van a estar al frente. Dice, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan, ¿qué? La avaricia. Y ponlos por el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y aquí tenemos la primera estructura administrativa de la nación. Desde millares a centenas, a 50 y de 10. Y cada uno de estos grupos iba a tener un nombre con estas características. Pero quiero resaltar acá el hecho de que una de las características indispensables que iban a tener estos hombres es que iban a aborrecer la avaricia. ¿Por qué? Porque estos hombres, Dios sabía que miren las cantidades que iban a estar administrando. ¿Y qué sucedía si estos hombres amaban la avaricia? Pues estas cantidades por ahí se iban a quedar por ahí medio perdidas, ¿verdad? Y subrayen esto y incorporen esto en sus prácticas de administración de la iglesia. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿y qué sucede cuando vemos que alguien ama la avaricia? Alguien en un puesto de liderazgo. Nosotros como cultura latina tenemos que identificar, puede ser las manifestaciones de avaricia que se practican en otros lugares del mundo, sean diferentes a las latinoamericanas, pero nosotros como latinos como que podemos, decimos, oler cuando hay avaricia, ¿verdad? Cómo se manifiesta la avaricia. Y avaricia puede ser también más del dinero, avaricia por fama, por estar en los primeros lugares, por estar siempre al frente, avaricia por reconocimiento, pero en este caso en particular es un odio a la avaricia. Y vamos a leer Colosenses 3:6, Colosenses 3:5. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Colosenses 3:5. Colosenses 3:5, hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muchas gracias. La avaricia es sinónimo de idolatría. Y nosotros como iglesia protestante, pues a veces nos jactamos de que no tenemos ídolos, que no tenemos por ahí las veladoras, otros símbolos, pero tenemos otro tipo de ídolos. Si hay avaricia en nuestra vida, tenemos un ídolo. Tenemos, según Colosenses 3:5, y lo que nos está diciendo aquí en el pasaje de Éxodo es que las personas que van a estar al frente deben de ser escogidas, pero se les tienen que haber demostrado que odian, aborrecen la avaricia. Y tenemos que cuidar esto, porque recordarán que en la introducción decíamos que uno de los desafíos que tenemos como iglesia latinoamericana es pensar que no tenemos, pensar que somos pobres y tenemos que ir
cambiando esa manera de pensar y pensar bíblicamente. Dios, si nos pide que traigamos una ofrenda es porque nos ha dado algo. Pero puede ser que yo no tenga algo para dar porque tengo avaricia en mi corazón. Y a mí, en lo personal, esto me ha hablado mucho a mi vida. Yo bromeo y digo, con este estudio ya voy menos al mall, ¿verdad? Porque le pienso 2 veces antes de hacer un gasto. ¿Realmente lo necesito o es solamente un capricho, un gusto? Esto lo podría estar usando para ayudar a X, Y situación. Y entonces tenemos que examinarnos y ver si realmente tenemos una raíz de avaricia. Estamos hablando ahorita de la administración, de las características del líder. Recordarán cuando entramos a estas historias cómo es el ambiente espiritual, cómo es el carácter de las personas. Ya vimos varias cosas de Moisés y cómo se lleva a cabo la administración. La administración de 58 millones equivalentes a 58 millones de dólares. Pues aquí en el pasaje nos está diciendo que se iba a aborrecer la avaricia. Ahí vimos varios pasajes. Nuevamente ustedes pueden comparar varias versiones, pero son las cantidades muy semejantes. Nuevamente aquí para ir recapitulando, Éxodo fueron ofrendas voluntarias, pero también la plata recogida entre los miembros de la comunidad registradas en el censo llegó a ser 3,620 kilos. Esta es la ofrenda de la expiación. Entonces, las ofrendas voluntarias más el medio ciclo que cada joven mayor de 20 años debía de traer. Y todo eso se juntó y con eso se hizo el tabernáculo. Muy bien. Ahora, nada más si alguien se está preguntando de dónde sacaron tanto oro, tanto objeto, el texto nos dice en Éxodo 12, en Éxodo 11, que Dios le dijo a Moisés, voy a mandar una plaga sobre Faraón y sobre los egipcios. Después de ello, no solo los va a dejar salir, sino que los expulsará. Di pues a los israelitas que cada uno pida a sus vecinos y vecinas de Egipto objetos de oro y plata. El Señor hizo que los egipcios fuesen generosos con los israelitas. Y en Éxodo 12, 35 al 36 ya estamos viendo a Israel salir de Egipto y nos dice, obedeciendo las órdenes de Moisés, les pidieron a los egipcios objetos de oro y plata y vestidos. El Señor hizo que los israelitas se ganasen el favor de los egipcios, que les dieran todo cuanto pedían. Así fue como despojaron a los egipcios. Bueno, entonces tomemos en cuenta que de ahí provino todo el oro y la plata. Ahora vamos a hablar acerca de los colaboradores y vamos a ver la vida de Bezaleel. Dios a Moisés, cuando Moisés estaba en el Sinaí, le había dicho que había escogido a Bezaleel y a Oholiab. Eso está en el 31. Pero vemos a Bezaleel y a Oholiab haciendo el trabajo en el 30, en el 35:30 y 36:2. 35:30 dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectos de diseños. Y me gusta hablar de los colaboradores porque se nos dice que ellos eran llenos del Espíritu de Dios, pero que también tenían sabiduría, inteligencia, y tenían sabiduría en las ciencias y en el arte. Y me gusta
recalcar esto y qué bueno que hay muchos jóvenes acá, porque no tenemos de nada que avergonzarnos si Dios nos ha dado una sabiduría, si somos inteligentes, si tenemos una destreza en algún manejo de software o diseño artístico o administración, debemos de reconocer que esto ha sido dado por Dios para nosotros. Y gracias a Dios que me ha dado la inteligencia, y gracias a Dios que me ha dado la sabiduría. Y nosotros, cuando tenemos a nuestros equipos, debemos de reconocer la sabiduría y la inteligencia que cada uno de ellos tiene, porque ha sido dado por Dios para el trabajo. Y entonces, no vemos a Moisés ahí haciendo este trabajo. Vemos que Dios había escogido Bezalel y Oholiab, y ellos iban a enseñar a otros. Dice en el 36:1, así pues, Bezalel y a Oholiab y a todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del santuario, harán todas las cosas que les he mandado. Dice, y todo sabe de corazón en el 2, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le motivó a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Pueden imaginar ustedes toda la actividad que estaba sucediendo para obedecer lo que Dios había dicho de construir un lugar para que él pudiera habitar? Y pueden imaginar a los jóvenes llegando, ofreciendo su tiempo. Y dice en el 4, vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Entonces, esto nos habla de una coordinación, de una diligencia, de una actividad organizada, y ojalá veamos más personas voluntarias, más personas diciendo, ¿qué puedo hacer? Tengo este talento, y que estemos listos para recibir a esas personas cuando son llamadas por Dios para venir y utilizar sus dones. Muchas veces se descuida este aspecto del voluntariado, de las personas que quieren venir, pero este ejemplo bíblico nos está dando luz a que todos hicieron algo, todos hicieron algo. Muchas veces se aprecian más lamentablemente se aprecian más los talentos y la inteligencia que tenemos allá afuera, ¿verdad? Se valora mucho más que dentro de la iglesia, pero no debe de ser así. Así es que Dios está dando dones y sabiduría y llenura del Espíritu Santo. Eso es en cuanto a los colaboradores. En el final del relato, en Éxodo 39, 32 al 40, vimos que todo se hace de acuerdo a como Dios había dado las instrucciones desde 25, obediencia. Y vemos que viene la bendición de Dios y es ahí donde la presencia de Dios desciende en medio de un ambiente de santidad, de obediencia. Yo les invito a tener esto muy presente. ¿Cuántas veces cantamos, Señor, quiero que tu presencia venga, quiero tu bendición? Pero no queremos la obediencia, no queremos dar generosamente. Y todo esto, en esta historia, podemos ir viendo cómo se dio la generosidad en un ambiente de santidad, cómo se creó una administración, cómo hubo una contabilidad, porque para tener las cuentas, hubo personas que estaban documentando la contabilidad, y todo esto contribuyó a que se diera tal como Dios lo había mandado a Moisés. Del 39, capítulo 39, versículo 32 al 40, se dice, como Jehová había mandado a Moisés más de 10 veces. Como Jehová había mandado
a Moisés, más de 10 veces. Dicen que si una cosa se dice en la Biblia es importante, si se 2 es importante, si se 3. Ahora, si se dice 10 veces, como Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Y ahí termina la historia, ahí termina en el capítulo 40. El templo, el tabernáculo, en el 40:17, dice así: en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo se levanta. ¿Ven la fecha? Primer día del primer mes. ¿Cuál es el día primero del primer mes? ¿Cuál dijimos que era? ¿La qué? La salida de Egipto. La salida de Egipto, que era la Pascua, cuando comieron la Pascua. ¿Cuándo muere Jesús? En la Pascua. Entonces, el tabernáculo se levanta el día de la Pascua, porque era un símbolo de algo que iba a suceder más adelante. Entonces, si hacen la matemática, llegaron el mes tercero a Sinaí y se construye un año después. ¿Cuántos meses más o menos tardó en construir el tabernáculo? 9 meses aproximadamente. Desde que Dios pide la ofrenda hasta que se construye, más o menos unos 9 meses. Y dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo en el 40:34 y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que en ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día en el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Muy bien. Y así quiero invitar al pastor Alfio que nos pueda dar una oración de este término de clase, pero no se vayan todavía para poder explicarle sobre el curso de hoy. Pastor Alfio, ¿nos puede apoyar, o hermano? Puede activar su audio. Buenas noches, hermana. Buenas noches. No soy pastor, hermano. Gracias. Vamos a orar. Hermoso, la lección que es importante. Que ampliar el conocimiento, la sabiduría sobre la base de los principios de la palabra de Dios. Dios tiene cosas muy hermosas para cada uno de los que hemos podido participar en esta clase. Vamos a orar, queridos hermanos. Señor y Padre nuestro, muchísimas gracias te damos por este hermoso tiempo que tú has permitido, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este hermoso ministerio de los logos. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que forman parte de este equipo misionero, Señor amado. Gracias por pastor que cada hermano, Señor amado. Quiero tú lo has puesto en un momento para este tiempo, para edificar a la iglesia. Gracias, Señor mío, por cada uno de mis hermanos, cada uno de mis pastores, cada una de las damas, cada uno de los caballeros, jóvenes que hemos participado en esta clase como oyentes, como alumnos. Señor, tu palabra dice que no respeta vacío, que el tiempo va a haber fruto, Señor. Solamente te rogamos, Dios Santo, que todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos aprendido, conforme a tu palabra, quede refletido en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos seguir poniéndolo por obra, Dios Santo. En este mundo, Señor, tú nos has llamado a ser luz. Te rogamos, Dios Santo, que permitas sabiduría, Señor, respecto a finanzas, respecto a administración, respecto a cómo, Señor, uno debe llevar esa obra que a ti te permite. Señor amado, gracias. Gracias te
oramos, Señor, nos vamos a despedir de este hermoso tiempo, mas no de en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Alfio. Amados grupos de pastores, líderes, misioneros que nos acompañan y nos acompañan semana a semana de cada país. Estamos muy contentos y agradecidos por su tiempo, que para nosotros es un valor incomparable porque todos tienen labores, pero qué mejor de darle este tiempo especial para aprender lo que la palabra de Dios nos está enseñando semana a semana a través de la servidora, su sierva, la misionera Nidia García, que nos viene trayendo desde México este curso. Al finalizar los estudios, nosotros esperamos poder identificar los principios bíblicos que guiaron a la generosidad y a la mayordomía bíblica. Y así nosotros podamos exponer con claridad esta postura teológica y a la vez aflorar las prácticas en las iglesias antibíblicas. Cada clase que se está dando se está transmitiendo por el Facebook, por el YouTube, y si no tienes acceso a ninguna red, escríbenos, nosotros haremos la forma cómo hacerte llegar los materiales con los videos. También hay un grupo de estudio donde todos pueden estar agregados, donde se envían los materiales por ese medio. Recuerdan, tenemos los números aquí en pantalla, pero si no, ingresa a nuestras redes sociales, envíanos un mensaje. En breve momento, mientras se despide de la licenciada Nidia, voy a estar volviendo a reenviar el enlace del grupo de WhatsApp y el volver a enviar el material para que ustedes lo puedan tener y estudiar la siguiente lección, la tercera clase, que es generosidad y mayordomía en la construcción del primer templo. Hay una lectura asignada, estudio ofrendas generosas, un estudio sobre el Antiguo Testamento, las páginas del 27 a 31. No nos olvidamos leer y ahí van a estar especificados los versículos que vamos a leer, los pasajes. Nos vemos, buenas noches, Dios los bendiga, tengan una hermosa noche. Licenciada Nidia, un placer volver.